Juan 21. Gracias, María. Hablo muchas veces y me pierdo lo importante. Juan 21. ¿Lo tienen? Versículo 1. Amén. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, interesante, si ustedes leen los versículos anteriores, va a decir, Juan como que termina el libro y va a decir, y todas estas cosas que están escritas, si en realidad están escritas ¿para qué? Para que crean, ¿no? Y de golpe pareciera que ahí termina el libro y arranca el capítulo 21 y dice esto. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba mucho, dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron con la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traigan alguno de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de grandes peces, en total 153. Y aunque había tanto, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se los dio, y lo mismo hizo con el pescado. Entonces esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Seguimos un poquito más, porque acá viene la cosa sumamente importante. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Hasta ahí la palabra que vamos a leer en el día. Claro que ahora vamos a detalladamente hablar un poquito. Se van a dar cuenta que lo que yo uso, me amas, me quieres, cambia un poco con algunas versiones. Pero voy a explicar por qué, si me da el tiempo para explicarle por qué. Pero es así como está en este texto, es como se da esta conversación y cada uno tiene un sentido diferente. Pero quiero un segundito poner esta palabra en las manos del Señor y poder orar
y sí empezar con la predicación. Señor, gracias por tu palabra preciosa. Gracias por esos encuentros que nos quedaron registrados. Señor, luego de tu resurrección. Gracias, Señor, porque tu amor es insondable, Señor. Es incomprensible, es tan vasto y grande. Tu perdón, Señor, tu búsqueda de aquellos que están lejos, Señor. Tú nunca te rindes con nosotros, mi Dios. Padre, te alabo, mi Dios, y en esta hora te pido que vuelvas otra vez a hablarnos como a estos discípulos. Otra vez a aparecerte, a hacer las preguntas que llegan al fondo de nuestros corazones. Señor, a despertar aquello que está dormido en nuestras vidas. Y que podamos volver a mirarte otra vez con los ojos de la fe. Por favor, en tus manos estamos, Señor. Confío en la obra de tu palabra. Confío en el poder de tu Espíritu. Señor, confío en lo que tú haces a través de los tiempos y en los corazones. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, empezamos rápido con el texto para poner, saben que me gusta ponerlo en orden, en un contexto, por lo menos, dónde fue esto. Primero, ¿cuándo fue? En este caso es un poco menos específico que lo que habíamos visto en el Camino de Emaús, que era en Lucas, que fue el domingo de resurrección. Esto fue algún día de los 40 que Jesús estuvo después de haber resucitado. No especifica cuándo. Lo único que estamos seguros es que no fue sábado. Porque si no, los discípulos nunca se hubiesen ido a pescar, porque sería día de reposo. Y ellos nunca lo hubieran hecho. Así que cualquier día de la semana, por lo que acabamos de leer también, habrá sido los últimos días ya, porque Jesús había aparecido varias veces, inclusive a los mismos discípulos. Lo acabamos de leer, dice, era la tercera vez que se lo aparecía. Entonces, por consiguiente, ya había aparecido varias, posiblemente ya cerca de la ascensión del Señor Jesús. Pero esto se da allí, ¿dónde? Se da en un lugar sumamente conocido. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucita y le dice a las mujeres, díganle a los discípulos que vayan, que vuelvan a Galilea, que allí los encontraré? Bueno, esto sucede en Galilea. Los discípulos todos vuelven luego de que se les había aparecido ya a varios, como estuvimos viendo en las últimas predicaciones. Ellos regresan a Galilea. ¿Sí? Recuerdan que él murió en la provincia de Judea, en Jerusalén. Regresa a Galilea y específicamente en el mar de Tiberias, conocido como el lago de Genesaret o el mar de Galilea. Tiene muchos nombres, pero se habla de lo mismo. Un lugar de agua, un lago de 20 kilómetros por 11 de ancho. Por consiguiente, de verdad, por eso se le dice mar, porque uno, si lo miraban, no veía la costa del otro lado. Tiene una particularidad este lago, que está a 200 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. ¿Sí? Y es el que provee de agua a gran parte al Jordán, ¿no? De ahí corre para el Jordán. Pero especialmente el sentido que tiene, Jesús hizo de los mayores milagros en ese lugar. Sí, para el mundo cristiano, es uno de los centros más impresionantes del ministerio de Cristo en la tierra. Piensen, allí fue donde le vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Fue allí donde ellos desesperaron cuando la tormenta les estaba negando y se estaban ahogando, y pudieron ver al Señor levantarse y reprender las olas y el mar y los vientos, y todo se calmó. Allí lo vieron como el Señor de todas las cosas. Allí vieron a Jesús diciéndole a Pedro, ven también. Y Pedro recibiendo la capacidad de, por lo menos por un tiempito, poder caminar sobre las aguas. Al borde de ese lago se vio la multiplicación de los panes y los peces. Fue allí donde estaban sentados, ahí cerca. Allí se vieron infinidad de milagros tras milagros. Es un lugar sumamente emblemático e importante. Y es allí donde esto vuelve a suceder. Del otro lado de la costa de Galilea, del otro lado, está donde el endemoniado gadareno fue liberado. Y los 2000 cerdos cayeron en un precipicio, porque del otro lado es un acantilado y no es costa, sino cayeron al precipicio. ¿Recuerdan ese hecho? Así, es decir, que era un lugar que ellos conocían bien. Es más, 4 de ellos por lo menos eran de ahí. Lo que acabo, se nombra específicamente 3, pero se cree que uno era. ¿Quiénes eran? Y acá va, ¿quiénes eran los que estaban en ese momento? Dice, si ustedes prestaron atención, había 7 personas. ¿Sí? Simón Pedro,
Tomás. Y si empezamos por ahí la lista, empezamos por lo más bravo de todo. Piensen, lo más duro también, si miramos el punto de vista humano. Pedro fue el que negó, Tomás fue el que dijo, si no veo, no creo. Si no pongo las manos y mi dedo en los costados, si no, no creo. Bueno, pues los dos primeros están en esa lista y a ellos se le aparece. Después están los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, el que está escribiendo la carta, el que está escribiendo este hecho. Nombré 4. Natanael, ¿sí? Que poquito sabemos de él, aparece pocas veces. Y luego dice, y 2 de sus discípulos. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que muy posiblemente sean 2 de los 12. Bueno, y los 11 ya pasaron el campeonato. Uno seguramente podría ser Andrés, el hermano de Pedro, que si estaba Pedro era muy posible que Andrés también esté, y el otro que era de esa zona y posiblemente esté también con ellos podría ser Felipe. Y con eso completa el grupo de 11. Ahora, interesante también un detalle, ¿no? Jesús se le apareció muchas veces mientras ellos estaban reunidos, ¿cierto? Se le apareció de golpe y dice, paz a vosotros, y entra donde están ellos reunidos. Se le aparece en privado cuando están en su lugar secreto. Allí pues Jesús se le aparece. Pero ahora vemos, se le aparece en el camino, mientras van caminando a 2. Y Jesús se vuelve a aparecer. Con características parecidas, aunque no le conocieron al principio. Y ahora se les aparece mientras están trabajando. El momento en que ellos están pescando, allí Jesús vuelve a aparecer. Y esto nos habla realmente cómo el Señor, y nos muestra también, a veces solemos encasillar a Dios en lugares y en formas. En que Dios nos habla, en donde Dios está, donde tenemos conciencia de que Dios está presente. Entonces empezamos, sí, acá en la iglesia Jesús nos habla y se aparece. Y bueno, por ahí cuando reunimos la reunión de oración, allí también se aparece. Y por ahí cuando estoy, yo qué sé, me levanto a la mañana a hacer mi devocional, allí también está el Señor. Y eso es cierto. Todo eso es cierto. Pero no podemos dejar de darnos cuenta que en realidad el Señor aparece y está presente también allí en tu trabajo. Ahí está predicando aparte de mí. Aparece en tu trabajo. Aparece allí donde estás caminando. Mientras vas caminando, aparece cuando te vas al gimnasio, pues Jesús está con vos. Cuando te vas a hacer un deporte, pues allí está el Señor. Cuando te juntás con amigos, pues Jesús también está allí, de la misma forma. Cuando estás solo, frente a tu computadora, pues Jesús también está allí. De la misma forma y en todo momento, la presencia del Señor está con sus hijos. Y qué bueno es que podamos ser conscientes de esta realidad en nuestras vidas. Él está. Aunque no sintamos nada, aunque no veamos nada, ellos tampoco se dieron cuenta, hermano. Ellos tampoco, hasta después que a uno de ellos se le prende la lamparita, ellos tampoco se dieron cuenta, pero Jesús estaba. Y Jesús estaba metido aún en medio de sus problemas y de sus fracasos, pues Jesús estaba también allí. Y qué lindo, especialmente en medio de su tristeza y su fracaso, allí el Señor se hacía presente. Pero vamos a ir viendo el texto despacito. Versículo 3 dice, entonces allí en el lago llegaron ellos, estaban allí, Jesús le había mandado, se había aparecido varias veces, pero piensen que hasta altura del campeonato todavía la vida de Pedro no estaba completamente restaurada, aunque había tenido encuentros con Jesús. La Biblia lo dice por lo menos 2 antes. Todavía la vida de Pedro no estaba completamente restaurada y aún Tomás cargaba posiblemente con su culpa de su incredulidad, el de haberle dicho al Señor, si no veo, no creo. Y así la mayoría de los discípulos también en cierta forma sentían una tristeza, aunque Jesús había resucitado, pero ellos habían abandonado, ellos lo habían dejado solo. Ellos lo habían en cierta forma traicionado, ellos eso todavía cargaban su peso y ahí estaban volviendo a su tierra, al ambiente donde conocían,
y hacer lo que sabían. Porque recuerden, a fin de cuentas, todavía no empezó su ministerio. Ellos no habían empezado un ministerio, todavía no sabían. Siquiera, es muy posible que Pedro ni siquiera sabía si Jesús iba a darle otra oportunidad. Y él iba a servirle en el ministerio. Y nos damos cuenta por lo que Jesús le habla al final. Es acá recién donde Jesús le habla al final. Y le confirma. Entonces, ellos estaban en eso y dice el versículo 3. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, pues vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Como les dije, ¿por qué Pedro se volvió a pescar? Puede ser que simplemente eran hombres que necesitaban comer. Necesitaban como medio de subsistencia y es posible que ¿qué vas a volver a hacer? Lo que sabes hacer. Y ellos lo que sabían, por lo menos 4 de los que estaban allí, fueron pescadores toda la vida. Y los otros 3 la acompañaron. Y se subieron los 7 a la barca y volvieron a pescar. Ahora, es posible también, y creo yo coincido mucho con este aspecto, que en realidad Pedro se sentía que su oportunidad con el Señor y lo que el Señor quería había pasado. Que su pecado, su error fue muy grosero y muy fuerte. Y que Dios ya, aunque le había perdonado Jesús, ¿vieron eso? Ya te perdonó, pero ya no más. Ya también Dios te perdonó lo que hiciste, pero ya no te va a restaurar a todo de vuelta, Ya está. Y yo creo que Pedro, como solemos ser nosotros muchas veces, piensa en eso, ¿saben? Y mucha gente a veces arrastra esta idea de su propia vida. De cosas que Dios le llamó y cosas que Dios le preparó y falló. Y no le dijo sí al Señor cuando tenía que haberlo hecho o pecó. De tal forma que aunque sabe que Dios le perdonó, aún así cree que ya pasó su tiempo. Que el Señor ya no lo va a volver a usar. Que ya no tiene otra oportunidad. Y como vamos a ver a través de la Escritura, vamos a ver que esto no es así. Y Jesús se aparece en este momento porque Él tenía un propósito. Claro, seguramente hablara con todos ellos, pero había un propósito específico. Y era hablar con Pedro. Había algo que había que terminar con Pedro. Y vamos a ver a través de esto cómo actúa el amor verdadero. Pero sobre todo vamos a ver y terminar con esto. ¿Qué significa y qué tiene que ver con nosotros esa pregunta que Jesús le hace a Pedro al final? ¿Sí? Pero bueno, salieron a pescar. Allí estaban seguramente hombres que recordaban todo lo que habían hecho, tristes por la situación y volvieron a lo que sabían hacer. Y para completar, ¿vieron cuando uno se siente que está mal con el Señor y las cosas no te salen bien? Y sí, claro, viste, ahí está. ¿Ves? Que Dios todavía no me restauró de todo. Claro, se pusieron a pescar y nada. Toda la noche, un solo pez, ni una mojarrita. No sé si hay mojarrita ahí, pero no importa. Nada, ningún pez de ninguna cosa. Y con redes, aunque sea algo, va a enganchar. Es tirar redes acá, tirar redes acá. No, loco, no sale nada. Y yo me imagino, y esto es pura imaginación mía. Claro, no dice la Escritura, pura imaginación mía. Porque ahí está Pedro y está Tomás, ¿verdad? Y los otros que también abandonaron a Jesús también. Pero bueno, humanamente ellos hicieron el peor papel. Mirándole a ellos hicieron, y sí, que vamos a pescar, mirá quién está con nosotros. ¿Verdad? Fíjate, ¿qué nos va a bendecir el Señor en el trabajo? Teniendo a estos dos que están ahí con nosotros. No va a ser. Y Pedro y Juan, y Pedro y Tomás, y especialmente Pedro sintiéndose. Y la verdad que sí. ¿Ves? Que te digo que el Señor, yo sé que yo me encontré con Él y Él dijo que me perdonó. Pero no hace lo mismo que antes. Mi relación con Él no va a ser igual que antes.
Y posiblemente en esa discusión interna estaban allí y pasaron toda la noche. Y pasaba hora tras hora y hora tras hora hasta que llega el amanecer. Y versículo 4 dice, y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Saben? El tiempo más propicio, en el momento justo, en nuestra vida el Señor se presenta. En muchas formas. Y allí a estos 7 que estaban pescando, en el momento más propicio. Ustedes piensen lo que significa estar trabajando toda la noche allí con... yo, la verdad, no soy pescador. Menos con red en mi vida, no. Pero yo, por lo menos lo que vi, las redes no eran como ahora de nylon. Sino era una red que yo me imagino que eso tirado y todavía mojado. Andá a sacar y poner. Sacar y poner. Llega un punto donde vos estás fundido, agotado, de mal humor, porque eso se suma, ¿verdad? Y no estamos como le contestan a Jesús. Estaban ya al límite un poquito, ya queriéndose echar la culpa de las cosas. Pero sobre todo, a eso súmele completamente tristes. Por toda la situación que estaban viviendo, estaban tristes. Se consideraban que el Señor les había dejado. Y dice, cuando ya iba amaneciendo, hermano. ¿Saben quién me hace pensar esta parte? Todos nosotros en alguna vez en nuestra vida pasamos por ese tipo de noches. Esos momentos cuando nada nos sale. Cuando todo parece estar en contra. Cuando aún sentimos que aún Dios mismo se olvidó de mí. Y saben, esas noches son largas, ¿eh? Esas noches son agotadoras y parecen que nunca terminan. Pero saben, cada vez que la noche vino, también vino un amanecer. Cada vez que hubo momentos difíciles, también el Señor se presenta en el momento justo. Yo no sé si aquí hay personas que se sienten de esta forma. Que se sienten, vinieron hoy, así como escribo. Yo quiero animarte. El amanecer llega. Tarde o temprano, el Señor se presenta. Y tarde o temprano el Señor nos habla, aunque al principio no lo veamos ni entendamos, pero hay algo que es cierto. El Señor siempre está. Amén. El Señor siempre está. Es mucho más difícil ver al Señor cuando nos sentimos así. Es mucho más difícil ver al Señor cuando todo está mal. Los problemas se magnifican, pero las cosas buenas se achican y al Señor no lo vemos en estas circunstancias. No, con los ojos normales no. Pero con los ojos de la fe. Recordando cuánto Él nos ama. Y dice el versículo 5. Y les dijo, hijitos, hijos míos, ¿tienen algo de comer? Piensen, Él está en la costa. La Escritura dice que ellos estaban a 100 metros. Es verdad que en el agua, para que en el agua el sonido se propaga mucho más fácilmente, es más fácil el ida y vuelta, escuchar. No tendría que hacer mucho esfuerzo. Piensen, al amanecer no hay nadie, no hay ruido de nada. Por consiguiente, no es tan difícil que te escuchen. Pero él levanta la voz y dice, hijito, ¿tienen algo para comer? ¿Y vieron la respuesta de los discípulos? Ninguna explicación, ¿no? Y no, como diciendo, me estás cargando. Nada tenemos, ni para nosotros tenemos nada. Jesús no estaba necesitando nada. El Señor lo que estaba haciendo era como los del camino de Emaús.
Él estableciendo el contacto con ellos. Es Él siempre acercándose a nosotros. Y no nosotros nunca a Dios. Siempre decimos, bueno, pero está bien, decimos, busca a Dios. En realidad, es Dios siempre el que nos busca a nosotros. Es Él siempre el que se acerca a tu vida, el que te habla de muchas formas. Mejor cree en Él. Abrí tu corazón a lo que Dios quiera hacer en tu vida. Dice, ¿tienen algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Ellos no sabían que Él era el Señor. Hasta ese momento ellos no sabían que era el Señor. Pero cómo había cambiado la cosa ya en Pedro y compañía. ¿Usted, este milagro le suena? ¿Recuerdan? Este milagro Jesús lo hace parecido cuando Él va a llamar a Pedro, allá al principio de su ministerio. Un milagro muy parecido. Y recuerdan cuando Jesús en ese momento, ellos volvían sin pescar nada, y Jesús le dice, habla en la barca, se sube a la barca a ellos y habla de la costa. Y cuando Jesús le dice, bueno, ahora vayan y echen las redes un poco más allá, ¿qué le dice? Señor, toda la noche trabajamos. Y puede decir, Señor, nosotros somos pescadores, vos sos un carpintero. ¿Qué? Ya, si no pescamos de noche, que es el horario en que se pesca de noche, menos vamos a pescar, Señor, de día. Pleno sol de mediodía, no hay forma. Pero como Pedro lo miró al Señor y dice, bueno, pero en tu nombre, bueno, fue y ahí vino la pesca. Pero ahora fíjense en esto. Esta vez ellos no dicen nada. No hay ningún argumento. No hay ningún puede decir, Señor, escuchá. Primero, ni sé quién sos. Me estás hablando allá a 200 metros, tiramos la red, esta es la por lo menos 25ª vez que tiramos la red. A derecha, izquierda, a todos lados no pecamos nada. Pero ahora ellos no dicen, simplemente tiran. Dándonos a ver cómo el obrar del Señor fue cambiando el orgullo de Pedro y compañía. Y ya eran mucho menos confiados en ellos mismos. Estaban dispuestos a escuchar las voces de los otros. ¿Saben? Eso es lo que muchas veces Dios quiere hacer en nosotros. Si es lo que a nosotros nos cuesta un montón, es poder aceptar la opinión de otros o los consejos de otros. Opinión, bueno, más o menos, pero consejos de otros. Cuando alguien nos quiere ayudar o decir algo, a todos nos cuesta aceptarlo, porque siempre creemos que tenemos la razón. Y discutimos y buscamos todas las formas hasta después recién aceptar y poder humillarnos y reconocer. Miren, yo no sé si alguno de ustedes es así. Yo era bastante así, yo soy un poco menos. Pero yo te quiero decir algo. Si realmente sos un hijo de Dios, o una hija de Dios, Dios va a obrar en tu vida. Y va a trabajar en ese corazón. Para que aprendas a ser mucho mejor escucha que tener todas las respuestas. Para que aprendas a ser mucho más dócil que ser orgulloso y crees que sabemos todas las cosas mejor que nadie. Y ellos, con el tiempo, habían aprendido esta lección. Ellos sabían que era el Señor el que estaba, ellos sabían que ya no conocían ni tenían todas las respuestas para todas las cosas. Pero la otra cosa que el Señor quería enseñarles es que deseaba mostrar a sus discípulos que la clave para que las cosas, no me gusta esta palabra, pero no encuentro otra palabra mejor, pero las claves para que las cosas tengan éxito era trabajar a las órdenes y siendo obediente al Señor, incondicionalmente obediente a sus palabras. Es como si dijera, sacad la red y ved con vuestros propios ojos lo provechoso que es hacer lo que yo les digo. Prueben y van a ver que obedeciéndome, la cosa funciona. ¿Saben? Este principio tan básico, tan sencillo en la vida.
ser obediente a la palabra de Dios. Ser obediente a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es tan sencillo y tan real. Y realmente se cumple. Pero es increíble cómo a nosotros los seres humanos nos cuesta un Perú poder vivir esta verdad. No, porque Dios dice una cosa y nosotros decimos, no, yo sé mejor. Ejemplo, voy a usar, ahora que veo un chico decir, Dios dice, mira, si vas a buscar una novia o un novio que sea cristiano, que esté no unado en yugo desigual, está bien, pero yo sé mejor. No, esta quiero para mí. Y ahí va, ¡pah! No, y hay mucha experiencia de ese tipo dando vueltas por aquí, ¿verdad? Y ahí vamos, después cosechamos la consecuencia de simplemente no obedecer al Señor, porque nosotros sabemos mejor. Mira, si vas a hacer negocios, sé honesto. Cumplir las cosas. No, yo voy a ganar un poco más haciendo así. Pues, puede ser que ganes ahí un poco más. Pero lo que vas a perder va a ser mucho mayor. Y no estoy hablando solamente de cuestión económica. No, y así podemos mil y una cosas. No, porque tenés que hacer así en tu matrimonio. Dios dice esto, hombre, amen a sus esposas, mujeres, respeten a sus esposos. Hijos, obedezcan a sus padres. Ah, no. Pero vamos a hacer la familia como nosotros queremos mejor. Y que funcione así como se nos ocurre. Y como vi, porque así es. Y así nos va. La Biblia nos dice, busquen al Señor. Lean su palabra. Oren. No, pues yo ya vi mi cristianismo como yo quiero. No dejé de congregados como algunos tienen por costumbre. Ah, bueno, pero a mí no me conviene los españoles, no me apetece congregarme. Yo vivo mi espiritualidad en mi casa, solo. Porque los creyentes son toda una manga de pecadores. Y tienes razón. Pero unite al club, que somos todos iguales pecadores. Pero necesitas congregarte. Entonces, en resumen, y puedo dar ejemplo y ejemplo. Y yo imagino que ustedes ya habrán experimentado varios ejemplos, no de estos, sino de otros también en sus propias vidas. De cómo este simple hecho de poder ser obedientes a la voz de Dios siempre trae bendición. La obediencia siempre trae bendición. Pero no voz de hombres, no de signos de humanos ni de religiones. Estoy hablando de la palabra preciosa y perfecta del Señor. Obedecer la palabra de Dios. Sí, no es fácil. Y sí, hay lucha, más en un mundo que va contra corriente. Claro que sí. No es fácil ser fieles a lo que el Señor nos dice. Es un desafío justamente. No es fácil ser siempre íntegro. No es fácil escoger lo que Dios quiere antes de lo que yo quiero. No es fácil obedecer al Señor siempre en mi vida. No es fácil. Pero peor y más duro es ser desobediente. Porque las consecuencias son mucho mayores. Y esto es algo que el Señor estaba enseñando a los discípulos. Aprendan a obedecer mi voz. En todo. Hermanos que quieren y están sirviendo en algún ministerio, aprendan a escuchar la voz de Dios siempre. Pero para eso afinen, y esto es otro punto, afinen sus oídos para escuchar la voz de Dios. Hermanos, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios en nuestra vida cada día. En cada área de nuestra vida, en nuestro trabajo, yo me tengo que ir a trabajar, yo necesito escuchar al Señor que tiene que decirme hoy. Yo tengo que enfrentar una decisión, yo necesito escuchar y orar al Señor para que me guíe en cada paso. Aprender a fin de cuentas, se trata de esa relación de dependencia y comunión con mi Señor. De caminar junto con Él. De que Él sea parte de mi camino. De obedecerle en cada parte de mi vida. En cada área de mi corazón. Trabajar en forma obediente a sus órdenes. Y ellos obedecieron y pasó lo que pasó. Entonces sacaron la red llena de peces. Dice el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, ¿saben a quién se refiere con este? ¿Quién era este?
Este es Juan. Claro, Juan se habla a sí mismo, se dice a sí mismo aquel discípulo a quien Jesús amaba. No lo dice en modo orgulloso. Ay, mira, el que cree que Jesús le ama más. Porque de nuestro lenguaje suena como, ¿qué te crees, loco? ¿Cree que el Señor te ama más que nosotros? No era una competencia, ni era ese el sentido. Realmente era una relación muy cercana. Juan era el discípulo más joven que Jesús tenía. Y era una relación muy cercana que él tenía. Y realmente Juan se sentía muy amado por el Señor. Y no, en ningún modo lo podemos ver como algo orgulloso, sino algo genuino y real. Y hasta humilde, porque él no se quiere nombrar. Si no se pone su nombre, nunca va a encontrar que él dice su nombre, si no dice de esta forma. Le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. No es que Pedro estaba desnudo, sino que sacaba una parte para poder trabajar más cómodamente. Ahora, esto también nos habla, qué hermoso la diversidad. Fíjense, si ustedes miran y prestan atención en los relatos de la Escritura, van a encontrar que Juan siempre era más perspicaz, más sensible, tenía más inteligencia espiritual, entendía más rápido las cosas. Pedro, en cambio, era el de hacer, el de ir para adelante, ¿no? El que iba y hacía las cosas, así también metía la pata, era el impulsivo, pero a su vez también era el que hacía las cosas, el de ejecutar las cosas. El que no tenía miedo de decir, Señor, yo también quiero ir caminando hacia vos, si vos querés, si me llamás. Y salió caminando sobre las aguas. Era ese tipo de persona Pedro, ¿verdad? Y Juan era el otro, Juan era el más que pensaba más, pero también era el que más se daba cuenta de las cosas. Y esto es lindo, ¿saben? Es lindo que la iglesia tenga todo este tipo de dones y talentos diferentes. Y es importante que tenga todo este tipo de dones y talentos diferentes, porque si no, seríamos todos igual. Y justamente algunos son manos, otros son piernas, otros son brazos. Todos tenemos funciones diferentes. Y es parte importante que todos sean así. Y no querramos que todos seamos iguales. Y dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Entonces Pedro se largó a nadar como un loco a la barca. No dice cuánto tiempo antes llegó, ni qué hizo, pero él se nadó, se tiró puntazo de la barca, dejó a los otros con los peces y se fue. Él quería ver al Señor. Con todo es así. Él quería estar lo más cerca del Señor posible. Y él llegó y los discípulos también vinieron todos a donde estaba el Señor. Y versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, cocinándose, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, y ahora Simón Pedro subió a la barca y sacó a la tierra lleno de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Bueno, podemos decir, conjeturar si ese número 153 significa algo. Hay muchas explicaciones, pero no viene. Yo tengo una acá, les digo, como información si quieren. Algunos dicen, por ejemplo, Riley, que tiene una relación con 2 de Crónicas 2:17, que dice que para la construcción del templo de Salomón, 153.600, no me acuerdo el número exacto, personas, fueron los extranjeros que colaboraron en la construcción del templo de Salomón. Y lo que está diciendo este número es que estos 153 recuerda ese número de 153.000, recordando que este sería la iglesia gentil, haciendo un recuerdo. Ahora la iglesia no es el templo, la iglesia somos todos nosotros. Entonces estos 153 es un reflejo, como si fuera una ilustración de esos gentiles que van a ser parte ahora del nuevo templo de Dios, de la iglesia de Jesucristo, formada por todos los gentiles que ya a este tiempo que Juan había escrito el Evangelio, estamos hablando terminando ya el primer siglo, ya la iglesia gentil ya había crecido bastante a través del ministerio
de Pablo, como todos conocemos, ¿sí? Entonces, posiblemente sea eso o no, pero ahora estaban ellos allí. Llegan todos a la costa. Qué lindo, ¿no? Ahora, ¿ustedes piensan trabajar toda la noche? ¿Cansados? Sí, ahora tuvieron que hacer esfuerzo para traer toda la red, el otro tuvo que venir nadando, todo. ¿Qué es lo que te da a esa altura del campeonato? Un hambre bárbara, ¿cierto? Sí, te comés cualquier cosa, capaz que los peces crudos si te apuran. Pero ¿qué le esperaba allí? ¿Una brasa? ¿Un asadito? Para la época, y sí, para lo que sería para nosotros, un asadito. Sí, el pez, ahí saliendo el olorcito rico, pancito, capaz que cerca del fuego, recién hecho seguro, porque, entiendan, Jesús no lo hizo. Sí lo hizo, pero no lo hizo como nosotros. Él ya estaba resucitado, ya no tenía límite. Él dijo, sea el pez, y sea el pan. Y allí estaba, y yo les aseguro que ¿qué pan debía haber sido ese? ¿Entienden? Porque debe ser pan de los panes, ese debe ser una locura de rico. ¿Y qué pez que estaba haciendo allí? Y ellos llegan sabiendo todos quién estaba ahí. Pero ninguno, y todos queriendo preguntarle, ¿sos Jesús? Aunque lo sabían, y dice lo que leímos recién, pero ninguno me pregunta. Yo calculo, y creo que sin equivocarme, que en realidad es ese temor reverente al Señor, al Cristo resucitado, pero a su vez también esa culpa, porque ellos lo habían traicionado, lo habían dejado, existía ese juego en su propio corazón, y luchando allí, y el desayuno preparado, listo para todos, y nadie le pregunta a quién. Pero acá quiero hacer un contexto. Y acá viene el propósito principal por el cual Jesús se aparece, y era la vida de Pedro la que estaba en juego en este caso. Y acá con ustedes quiero sacar algunas cosas que pueden ser muy útiles para nuestra propia vida respecto a cómo trabaja realmente el amor. ¿Verdad? Había algo que había que arreglar, si quieren verlo así. La última vez que, antes de la crucifixión, Jesús en un momento frente a los discípulos, y Pedro ahí cercano, le dice, estoy triste, voy a morir. Juan capítulo 12. Él le abre el corazón. Sí, y Pedro dice, no, pero Señor, ¿cómo va a ser eso? No, sí, viene, y él le cuenta, y dice, Señor, mira, si todos te abandonan, yo no te voy a abandonar. Yo te sigo hasta el fin del mundo, diríamos hoy, ¿no? Hasta el infinito y más allá, pues yo te sigo. ¿Cierto? Esa es la promesa. Todos sabemos cómo termina esa historia, y desde ese momento se habían encontrado, pero todavía no habían arreglado la situación. Ahora, Pedro le falló al Señor, ¿cierto? Tremendamente. Y ahora yo voy a hacer un contraste entre lo que somos nosotros cuando alguien nos falla y cómo hace el Señor cuando alguien le falla. Si alguien te falla, ¿cómo sos? Sacan cara cada vez que pueda. Es matrimonio. Y no hace falta que sea fallas graves. Falla más o menos. Muchas veces puede pasar el tiempo, pero surge una discusión y parece que viene a la memoria del corazón esa. Pero ¿te acordás la otra vez? Cuando me hiciste, ¿te acordás lo que me hiciste? ¿O te acordás que te olvidaste que era el aniversario? ¿O te acordás cualquier cosa, o mi cumpleaños y no me saludaste? Yo sé, cualquier cosa. Cuando alguien nos falla, tendemos a sacar en cara y a recriminarle de mil formas. Pero a nadie se le ocurriría, después de una falla tan grande como la de Pedro, a nadie se le ocurriría prepararle un desayuno. Sí, te falló, al otro día te levantaste, te falló porque algo hizo mal tu esposa, y al otro día te levantaste y vos agarrás y se levanta y vos tenés un desayuno calentito, espectacular ahí preparado. No, nadie, ¿no? Oh, no, por ahí sí, perdón, por ahí me sorprenden y son así. Yo qué sé, pero es muy difícil, pues el amor verdadero, ¿saben? Hace esas cosas. Porque Cristo es el amor verdadero. Y Él espera con un desayuno. Había una cosa que había que tratar. Pero Él espera allí, preparado, con el desayuno listo.
Porque en realidad el que ama realmente, hermano, más allá de lo que le pueden haber hecho, piensa en el otro, en la necesidad del otro. Él sabía, ellos están cansados. Él sabía, ellos tienen hambre. Y yo necesito hablar con ellos, pero tienen que estar bien para poder hablar lo que tenemos que hablar. No pueden estar sedientos, hambrientos y cansados si tenemos algo tan importante. Yo voy a satisfacer eso que ellos necesitan. Le voy a dar lo mejor. Porque vuelvo a decir, ese desayuno era mejor que el Hilton. Era un desayuno de bárbaro. Yo le voy a dar lo mejor para que realmente después podamos hablar seriamente del amor verdadero. Piensa más en la necesidad del otro y no se concentra tanto en lo que me pasó a mí o en los sentimientos que yo puedo tener, lo mal que me hicieron a mí, sino que busca siempre bendecir al otro. Ahora, era la tercera vez que se encontraba con Juan, con Pedro. Y había tenido varias oportunidades de tener encuentro cara a cara y poder echarle en cara lo que había pasado. Y después decirle, Pedro, ¿qué me hiciste? Pero fíjense que ya era la tercera vez y Jesús, por lo que se ve, nunca había todavía ni recriminado, ni tocado el tema puntualmente sobre la traición, ni nada por el estilo. Esperó el tiempo justo. Él esperó que Pedro pudiera procesar lo que había pasado en su propio corazón. Que pudiera pensar realmente todo lo que había sucedido y lo que había hecho. Él esperó. Porque el amor sabe esperar. ¿Vieron cómo somos nosotros cuando queremos arreglar algo? Enseguida decimos, no, venís a hablar. No, pero yo no quiero hablar. No, que tenemos que hablar. Y siempre, muchas veces, perdón que agarre matrimonio porque es donde se da muchas veces esto, pero pasa en cualquier amistad y todo eso. Siempre hay uno que quiere hablar y el otro que no dice nada. ¿No? O me pasa a mí solamente. Tú me miras como diciendo, no, a vos nomás te pasa. Sí, uno que quiere hablar y el otro que no dice nada. Entonces uno está desesperado tratando de arreglar y el otro no sé, está enojado, malo, bueno, y peor uno se da manija, ¿no? Y de verdad, el que realmente, si querés arreglar, espera el tiempo justo. No todo tiene que ser ya, ni todo ya es mejor. No todo tiene que ser en el momento. A veces tomamos el texto, no, pero dice el diablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni dé igual al diablo. Y con eso tenemos que arreglar a como raye el asunto. Perdonar sí, pero arreglar la situación a veces lleva su tiempo. Y hay que saber, el amor es paciente. ¿Se acuerdan que dice 1 Corintios 13? El amor es paciente, ¿verdad? Es paciente, sabe esperar el tiempo correcto. No tiene apuro. El amor verdadero, pero eso también es importante, ¿saben? Puede pasar que Pedro haya dicho después de 2 veces que ya me habló, no me dijo nada, zafé. Ya no me va a decir más nada. Ya pasó. No, ya, zafé, ya no me dice, no me dijo una vez, me encontré una vez, no me dijo. Me encontré otra vez, no me dijo nada, no me sacó en cara mi traición. Listo, zafé, pasó. Y así creemos que a veces el amor funciona, es pasar por alto. Hermano, así como padre muchas veces nos equivocamos también. Ya está, ya pasó. El amor verdadero nunca deja un tema que hay que tratar sin ser tratado. En el tiempo correcto, en el momento correcto, pero no pasa las cosas por alto. Todo perdona, sin duda, no tiene resentimiento, sin duda, pero busca el tiempo justo para hacerlo. Fíjense, no fue en el momento que bajaron apenas de la canoa que Pedro llegó todo mojado nadando, dijo, Pedro, vení, sentate, vamos a hablar acá. Pero el momento pasó, comieron, ¿cierto? Comieron un buen desayuno, se sirvieron. Una vez que terminó de todo eso, Pedro habrá dicho, ya está, pero no pasa por alto, al contrario, ¿sí? Realmente es lo que el Señor hace. El amor verdadero siempre va a tratar el tema. Y fíjese que Jesús
nunca le habló sobre la traición. ¿Se dieron cuenta? Jesús nunca le reprochó. ¿Por qué hiciste eso, Pedro? ¿Por qué me abandonaste, Pedro? Nunca dijo, ¿por qué me fallaste? Si yo te di tanto, Pedro. Yo hice tanto por vos. Es más, yo te di tantas promesas para tu vida. ¿Por qué me hiciste eso? No hay resentimiento, no hay rencor, hay solo gracia y amor en la vida del Señor Jesús. Pero Él no le sacan cara ni más, pero va a la raíz de la situación. El problema de Pedro no es por qué me desobedeciste, ni siquiera es por qué fallaste o por qué, Pedro, cómo que vos no sabías, no entendías lo que la Escritura decían sobre mí. No es que por qué sos tan ignorante en las Escrituras. No hay ningún reto de ese tipo de cosas. Hay solo una pregunta para Pedro, y que era la razón de todo, y aún de su misma traición y desobediencia. ¿Saben cuál? Y cuando acabaron de desayunar, versículo 15, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Simón, ¿me amas? Porque ese era el problema y la raíz del problema de toda su desobediencia. ¿Realmente me amas? Y qué interesante, ¿no? Uno puede hacer los paralelos y es lindo eso. Están en medio de unas brasas, sentados alrededor del fuego. La última vez que estuvieron de esa misma forma, no sentados alrededor del fuego, pero sí Pedro estaba enfrente de una brasa. ¿Saben cuándo fue? No, cuando traicionó a Jesús. ¿Se acuerdan dónde estaba Pedro? Calentándose al fuego. Y ahora otra vez está calentándose al fuego. Y tiene la oportunidad de restaurarse. Pedro, ¿y por qué pregunta me amas más que esto? ¿Quiere una competencia? ¿Quién ama más al Señor? Ahora que resulta que está compitiendo con Juan, a ver si es serio. ¿Por qué le pregunta? Si hiciera una pregunta, ¿por qué le pregunta me amas más que estos? Acá la cuestión es quién ama más. Le amo más al Señor que vos. Y vos más que mí. Y más importante el que ama más. No puede ser, ¿verdad? No tiene sentido eso. En realidad lo que Jesús está preguntando es en base a algo que Pedro mismo había dicho. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que todos le iban a traicionar, le iban a dejar? Y Pedro dijo: Señor, aunque todos te dejen, yo no voy a dejarte. El que dijo que le amaba más fue Pedro mismo. El que sentía superior a sus hermanos en su amor por el Señor fue Pedro mismo. Y ahora el Señor le está dando la oportunidad de darse cuenta, que para eso Pedro ya se había empezado a dar cuenta qué año, y que no era así. Y la forma en que Pedro responde claramente marca esto: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cambia. La primera palabra es el amor, que es el compromiso, el amor puro, realmente un amor profundo, real, no subjetivo ni emocional, un amor de compromiso. La respuesta de Pedro es más el amor subjetivo, el cariño, el te quiero nuestro. Está traducido para el latino en realidad. ¿Saben que yo no sabía que por ejemplo, el español te quiero es más que te amo? Eso me sorprende. El español te quiero es más que te amo. Para nosotros, el te amo es más que te quiero. Bueno, por eso está traducido así más para nosotros. Entonces cuando dice Pedro, lo que está diciendo es: tú sabes. Fíjense, ya Pedro no pone Señor, yo te quiero. Hay una sana desconfianza de sí mismo ya en Pedro. Ya sabía que falló mucho así. Él sabía que le había fallado ya. Entonces tú sabes que te quiero. Y ahora viene la segunda vez que el Señor le pregunta. Y ya fíjense como diciendo: Señor, miren, ahora que ya te diste cuenta, Pedro, y que me respondés que está claro que vos no me amás más que tus hermanos, que no estás por encima de tus hermanos. El Señor vuelve a preguntar lo mismo: Pedro, ¿me amás? El Señor le responde, y Pedro le responde: tú sabes que te quiero, contestó Pedro a Jesús. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas.
Y ahora esto es lindo. Versículo 17. Y Jesús le dijo por tercera vez. Y fíjense cómo cambia acá. Señor, Simón, hijo de Juan. ¿Qué dice? ¿Me quieres? ¿Vieron el amor verdadero, hermanos? Ama realmente, que es capaz de bajarse al nivel del otro. No exige del otro lo que el otro no puede dar. Pero como ama y sin condiciones, es capaz de bajarse al escalón del otro. Ya no le pide algo que no puede hacer, sino que se pone al nivel que él habló. Y ahora ya no le pregunta si me amas. Y le dice, ¿me quieres? Y él respondió, Señor, tú lo sabes. Fíjense ahora, Señor, con tristeza en su corazón. Realmente, porque él se daba cuenta, Señor, vos sabés todo. Realmente, vos sabés todo. ¿Qué te puedo decir yo? ¿Qué te puedo inventar? Señor, ¿qué puedo hacer 1000 cosas? Puedo servirte, puedo dar todo lo que tengo, puedo entregar hasta mi vida, Señor. ¿Pero de qué sirve si realmente no te amo? Señor, vos sabés todo. Vos sabés que te quiero. Y termina, Señor, apacienta mis ovejas. Fíjense, a partir de la tercera vez, ahora Pedro entiende que su ministerio, su vida es completamente restaurada. A partir de esta relación ahora mucho más sincera entre el mismo Pedro y el Señor Jesús. Él entendió que la raíz de su problema, la raíz de su desobediencia, de su falta de pasión por Dios, de sus fallas, a pesar de que él estaba dispuesto a cualquier cosa, pero de sus fallas en los momentos clave, no era otra cosa que su falta de amor. Y hermano, la pregunta que quiero ir terminando con esto que me hago es, si hoy el Señor pudiera sentarse a tu mesa, en tu corazón, y te preguntara a vos, ¿me amás? ¿Realmente me amás? Porque creo que la raíz de todos nuestros problemas, la raíz de nuestra desobediencia, de nuestra falta de pasión por Él, la raíz de la dureza de nuestro corazón, la raíz del problema que tenemos en tener una relación personal con el Señor fuerte y firme, de querer vivir para Él, radica simplemente en que en realidad no le amamos, o no le amamos como creemos, o nuestro amor es muy pequeño. Si el Señor hoy te preguntase, ¿me amás? Fíjense, Él podía haber venido a Pedro y poder decirle, Pedro, escúchame, Pedro, ¿cómo anda en tu clase de teología? ¿Y en el curso de discipulado? ¿Va bien? ¿Sabes? ¿Está todo aprobado? Perfecto. ¿Y cómo venía a la iglesia, Pedro? ¿Todos los domingos, Pedro, a la iglesia? ¿Sí? Ok. ¿Y los miércoles a la oración? ¿Y cómo andar con tu hermano? Todo eso. Y podríamos preguntarle, no le preguntan ninguna cosa a eso. Aunque todas esas son importantes y buenas. Lo que le pregunta es, Pedro, ¿me amás? Hermanos, creo que a veces llegamos a un punto en nuestra vida espiritual y con el Señor que nos olvidamos que eso es la raíz de la cuestión. Nos olvidamos que el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. Y que el segundo es consecuencia de este, amarás a tu prójimo que a ti mismo. Nos olvidamos que la raíz del Evangelio es el amor. Y que la palabra de Dios nos dice que sin amor nada somos. Que somos címbalos que retiñe, que somos gente... La expresión que usa Pablo es que somos como instrumentos que hacen ruido a los oídos de Dios con las cosas que hacemos cuando lo hacemos sin amor.
Nos veamos que el problema es un problema en nuestro corazón. Y que gran parte de nuestra tibieza espiritual y de nuestros vaivenes espirituales se da porque en realidad no amamos al Señor. Y qué sano es que como Pedro podamos por lo menos reconocer delante del Señor y decirle: Señor, vos sabés todo. Vos conocés mi vida. Yo puedo poner excusa y decir que los hermanos son malos, por eso no voy a la iglesia. Puedo decir que mi esposa es imposible, por eso tengo tantos problemas. Puedo decir que tengo 1000 problemas con mi hijo. Puedo excusa, qué sé yo, en mi trabajo. Puedo poner todas las cosas. Por eso ando todo mal. Y en realidad el problema, gran parte del problema de mi corazón, que hace un montón de ídolos y busca sentido en las cosas de este mundo, es que en realidad mi amor no está en el Señor, sino en un montón de cosas. Y la pregunta que quisiera que se vayan en esta noche realmente delante de Dios. Porque saben, esta pregunta es una oportunidad. No es una pregunta que nos deja descalificados por decir: y no, Señor, no te amo, mejor, ¿sabes qué? Abandono todo. Porque encontramos que esta pregunta tenía el propósito, la única, de mostrarle a Pedro realmente lo que pasaba en su corazón y atraerlo hacia Él y ser restaurado delante de Él. Y lo lindo de esta pregunta, hermano, que no descalifica a nadie y que nos pone a todos iguales en la misma condición, porque se trata de eso. Y dice la Biblia, cuando una mujer pecadora se acerca a Jesús, recuerdan ese, y con un perfume caro, y ella entra a la casa de Simón el publicano y se arrodilla a sus pies y todos le criticaban, y ella llora y se tira el perfume, enjuaga con sus cabellos. ¿Se acuerdan lo que el Señor dice? Esta mujer amó mucho porque sus muchos pecados le fueron perdonados. Y ahí entramos a por qué muchas veces amamos poco al Señor. Y me temo, mis queridos, que muchas veces amamos poco al Señor porque no somos conscientes de cuánto el Señor nos ha perdonado. Cuán profundo y grande era nuestro pecado. Y cuán sin remedio era nuestra situación. Y cuánto amor ha dado Dios a través de Jesucristo para nuestras vidas. Cuánto nos amó. Cuánto costó el precio para que vos y yo podamos conocer al Señor y ser salvos. Creo que el problema de nuestro amor es que todavía confiamos mucho en nuestra propia justicia. No soy tan pecador. No, hay otro peor que yo. No soy tan malo. Sí, necesito a Cristo, pero bueno, para arreglar algunas cosas en mi vida no está todo tan mal. Hermano, vos y yo necesitamos a Cristo en cada área de nuestra vida. No hay área de nuestra vida que el pecado no haya hecho desastre. Aunque no te des cuenta, esta es la realidad de todo ser humano. Y hasta que no te entiendas cuánto has sido perdonado. Esta mujer, hermano, esta mujer que les conté estaba allí tirada porque ella no tenía nada en este mundo. Todo el mundo le juzgaba como una mujer pecadora. Ella misma sabía delante de Dios que ella no tenía chance de acercarse a Dios. Que no tenía forma de que alguien la acepte, de entrar al templo, de acercarse al templo, de tocar a algún hombre o una mujer santa. No tenía chance de nada. Era una mujer pecadora, completamente abandonada por todo. Y ahora Dios mismo hecho hombre en la casa de ese Simón. Era su oportunidad de ver si realmente Él perdonaba a todos. Si Él me perdona a mí, entonces, de verdad, eso es amor. No hay otra opción, pensó esta mujer. Yo me imagino cuando se acercó a los pies de Jesús, no sabiendo si Jesús le iba a hacer como harían
todos los hombres que estaban allí. Y cuando él empieza a hacer ello, yo me imagino él acariciando la cabeza de esta mujer. Allí se dio cuenta que sus muchos pecados le fueron perdonados. Allí se dio cuenta que realmente encontró el perdón que ella tanto anhelaba y buscaba en su vida. Y allí recibió la capacidad del poder para amar de una forma que nunca hubiese pensado. Porque allí encontró el único y verdadero amor real que existe en esta creación, Cristo Jesús. Así que, mi querido, mi querida, que estás aquí en esta noche, iglesia, te animo a que en esta noche podamos mirar en nuestro corazón y podamos reconocer realmente dónde está nuestro amor. ¿Qué amamos? ¿Qué es primero en nuestra vida? Y aún podamos serle sinceros con al Señor y decirle: Señor, sabes que yo no te amo como debería. Quisiera amarte más. Quisiera realmente vivir para ti. Pero me cuesta. Mi corazón es duro. Quisiera realmente entender cuánto me perdonaste. Y aunque sé de acá, todavía no puedo entenderlo de acá. Quiero realmente comprender de tu amor. Pero también quiero animar si hay alguien que vino en esta noche buscando una respuesta para su vida. Y te quiero decir que ese mismo Señor que buscó a Pedro allí al borde de ese lago, también te busca a ti hoy en esta noche. Busca que le escuches y busca que vengas a Él y que puedas experimentar de su amor en tu vida. No te vayas hoy sin venir a los pies de Jesús, sin poder decirle allí donde estás: Señor, quiero conocerte, así como Pedro te conoció. Quiero experimentar de ese amor. Quiero vivir para ti. ¿Saben? A veces pensamos que hacer eso, no, pero eso involucra muchas cosas. Y yo tengo que cambiar muchas cosas en mi vida y tengo que dejar otras cosas. No te preocupes por eso. El Señor te recibe así como estás. Él te ama así como estás. Sí, Él va a transformar tu vida. Pero eso Él lo va a hacer. Pero Él quiere que vengas a Él así como estás. Porque así te está llamando. Y así nos llamó a cada uno de nosotros. Él no echa a nadie afuera. Señor, gracias